Capítulo 10. Evitando la deslealtad. ¿Cómo podemos escapar de los peligros de la traición? Yo creo que una de las formas de hacerlo es aprender a salir honrosamente de una institución, sin rebelarse. Esto es lo que yo llamo una renuncia piadosa. Una renuncia piadosa. Dejar una iglesia o un ministerio, en otras palabras, renunciar, es algo que pasa, nos guste o no. La mayoría de las veces la gente nunca tiene la intención de irse. Sin embargo, puede haber algunas razones por las cuales la renuncia ocurra. Pocas veces la renuncia es pacífica. Una renuncia pocas veces se hace en una atmósfera de cordialidad. La renuncia en la iglesia, por lo general, ocurre en medio de malos entendidos, conflictos, acusaciones y heridas no sanadas. Rara vez he visto una salida pacífica. Creo que hay 3 razones por las cuales una salida o una renuncia pueden ser bíblicamente necesarias. 1. Cuando viene como una instrucción explícita del Señor. 2. Cuando hay una seria desviación doctrinal en el ministerio. 3. Cuando hay una desviación moral significativa y crónica. ¿Por qué es importante dejar a un ministro que esté padeciendo una grave decadencia moral o doctrinal? Es probable que ese espíritu malo te afecte con el tiempo. Si tienes que renunciar, hay ciertos estándares de comportamiento que se esperan de ti antes, durante y después de tu renuncia. Cómo lleves a cabo tu salida mostrará a todos si eres un trabajador fiel o solo otro anarquista. A. Notifica con anticipación tus intenciones de dejar el ministerio o la iglesia. Notificar con anticipación significa hacerlo por lo menos un año antes. B. La renuncia nunca debe ser un movimiento sorpresivo. Si se presenta sorpresivamente, entonces es una fechoría malvada y calculada. C. Si debes renunciar, renuncia solo. No trates de influir en otros ministros para que se vayan contigo. D. No trates de ganarte el corazón de las personas antes de irte, haciendo amistades especiales y desarrollando relaciones estrechas con miembros vitales de la iglesia. Al final, dejarás tras de ti a un grupo de miembros confundidos que tienen que escoger entre su relación contigo y su compromiso con la iglesia. Esta es otra razón por la cual necesitas manifestar con mucha anticipación tus intenciones de renunciar. E. Sé agradecido con la iglesia de la cual estás saliendo y después de irte, no difundas malas historias sobre ellos. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Proverbios 17:13. F. No enturbies las aguas de las que has bebido, dejando tras de ti a un grupo de personas confundidas. Al decir cosas malas acerca de la iglesia que acabas de dejar, vas a enturbiar las aguas y a impedir que otros sean entrenados y bendecidos por el mismo ministerio que te bendijo a ti. ¿O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Ezequiel 34:18. Esto traerá una maldición a tu vida. No es posible que la iglesia donde fuiste entrenado se haya convertido en un lugar tan malvado. La razón por la que la mayoría de los ministros desaparecen en el olvido después de dejar un ministerio grande es porque atraen una maldición sobre ellos mismos por la manera en la cual salieron. G. Si intentas levantar una iglesia, debes manifestar tus intenciones al ministro principal. No obstante, debes desanimar a otros para que no te sigan. K. No levantes una iglesia en alguna parte dentro de un radio de aproximadamente 16 kilómetros del lugar al cual solías asistir. I. Es impropio, bajo y poco ético establecer una iglesia virtualmente al lado de la iglesia donde naciste. J. También es jugar a la ley de la jungla, usar el mismo nombre, o uno muy similar al que es distintivo de la iglesia o del ministerio que estás dejando. El nuevo nombre no debe, de ninguna manera, dar señales poco claras y recordatorias de tu reciente deserción. Por ejemplo, si la iglesia a la cual estás renunciando se llama Cosecha de Ángeles y Centro Internacional de Sanidad, no llames a tu nueva iglesia Salvación de Ángeles y Centro Internacional de Sanidad. K.
Después de tu salida debes hablar bien del lugar de donde vienes. Esto te dará algo de credibilidad, el estilo de Jacob. Observa que Jacob renunció al ministerio de Labán en la forma incorrecta. Salió inesperadamente. Su ausencia se detectó después de 3 días. Jacob estuvo a punto de recibir una maldición por esto. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Eufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Génesis 31, 20-22. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, Labán podría haber lanzado una maldición sobre Jacob. Versículo 29. El estilo de Moisés. Por otra parte, observa que Moisés dejó el ministerio de su suegro Jetro de la manera correcta. Había estado con él durante 40 años. También observa que cuando fue necesario, muchos años después, pudo recibir ayuda de Jetro y relacionarse con él. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: «Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven». Y Jetro dijo a Moisés: «Ve en paz». Éxodo 4:18. Y Moisés salió a recibir a su suegro. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Oye ahora mi voz, la de Jetro. Yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Éxodo 18, 7, 13, 19. El método que Moisés utilizó para salir de su ministerio en el desierto es más ético. Fue seguido de bendiciones muchos años después. Aprendamos de estas lecciones. Es mi oración que tú puedas releer estas verdades repetidas veces. Yo creo que el Señor te dará un entendimiento aún mayor sobre cómo comportarte en el reino. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. ¿Pueden arrepentirse los rebeldes? Cuando una persona se involucra con traición, ¿hay alguna esperanza para él? Yo creo que no todo traidor es profundamente rebelde. Algunos son inocentes y algunos no. Déjame señalarte que no solamente fue Judas quien abandonó a Cristo en sus últimas horas. Cada uno de los discípulos, excepto Juan el Amado, renegó de Cristo cuando más importaba. Hubo muy poca gente junto a la cruz en el peor momento de la crisis. Juan el Amado, María la madre de Jesús y María Magdalena. A los otros discípulos no se les podía encontrar por ninguna parte. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Juan 19, 25, 26. Pedro maldijo y negó haber tenido algo que ver con Cristo. A pesar de esto, el destino de Pedro fue muy diferente del destino de Judas. Yo creo que la deserción de Pedro no fue de corazón, sino que fue una acción impulsiva e irracional que puede esperarse de la mayoría de las personas en sus circunstancias. ¿Qué hay de Judas? ¿Se arrepintió? La Biblia dice que regresó con el sumo sacerdote diciendo que había traicionado sangre inocente. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Definitivamente, admitió que había hecho algo malo. ¿No es esto arrepentimiento? La respuesta es no, esto no es arrepentimiento. A menudo me he preguntado por qué Judas no es considerado como alguien que genuinamente se arrepintió. La respuesta es simple. Judas admitió que estaba mal, pero no rectificó sus pasos. Arrepentirse significa dar la media vuelta y cambiar. Judas nunca cambió. Él nunca dio la media vuelta y rectificó sus pasos. Solamente admitió que estaba mal, saltó del barco y se colgó. No quiso ver a nadie o enfrentar a nadie. Simplemente se justificó a sí mismo. No podía soportar ver a los otros discípulos a las caras y admitir frente a ellos que estaba mal. He visto pastores admitir 1 o 2 errores que han cometido, pero esto no equivale al arrepentimiento. Recuerda lo que dije antes. Admitir pecados no es lo mismo que arrepentirse. Mucha gente que viene con disculpas tiene la actitud de ¿qué dijeron que debo decir? Ella preguntó, ¿qué dijeron que debo decir?
Una vez hubo un desacuerdo entre un hombre y su esposa. El problema se agravó de tal manera que las familias tuvieron que intervenir. Después de mucha discusión, se descubrió que la esposa tenía la culpa. El Consejo de Ancianos le pidió a la señora que se disculpara con la familia y especialmente con su esposo. Ella aceptó de mala gana y fue de anciano en anciano diciéndoles: Lamento lo que hice. Cuando llegó a su esposo, con una expresión de aburrimiento en su cara, volteó y preguntó a los demás: ¿Qué dijeron que debo decirle? Querido lector, al hacer esta pregunta, ella estaba confirmando que de hecho no se había arrepentido. Estaba siendo forzada a admitir sus errores. Por eso tenía que preguntar: ¿qué dijeron que debo decir? Nunca olvides que el verdadero arrepentimiento es diferente a admitir tus pecados. En una ocasión estuve deliberando con un pastor, amigo mío, qué hacer si un rebelde separatista regresaba afirmando que se había arrepentido de sus pecados. Acordamos que los siguientes 7 puntos nos ayudarían a diferenciar entre una admisión de errores forzada y un verdadero arrepentimiento piadoso. 1. Antes que nada admite delante de ti y delante de Dios que has sido un rebelde. 2. Pide a Dios su misericordia y su perdón. 3. Confiesa tu rebelión a aquellos contra los que te rebelaste. 4. Dile a tus seguidores que te has dado cuenta de que fuiste un rebelde. Explícales tu decisión de arrepentirte. 5. Ve a la iglesia contra la que te rebelaste y confiesa públicamente tus pecados. 6. Confiesa delante de otros grupos que se hayan involucrado durante el tiempo de tu rebelión. 7. Aquellos contra los que te rebelaste te perdonarán por tu rebelión y te liberarán con las bendiciones de Dios.